Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega. Hoy para exponer el tema migratorio y nada mejor que hacerlo con José Ricardo Taveras, integrante y secretario de la Fuerza Nacional Progresista y a su vez un reconocido abogado, jurista destacado del país que ha manejado bastante bien esta situación migratoria. ¿Cómo usted se siente? Muy bien, muy contento, muy agradecido de que me des la oportunidad de estar debutando aquí con tus amigos de YouTube. De manera que siempre te veía desde la casa, pues ahora tengo la oportunidad de estar aquí junto a ti, pero estoy a tus más Claro completas que sí. órdenes. Para mí es un honor, don Ricardo. Nosotros queremos saber cuál es su postura ante los constantes y continuos ataques por parte de la ONU condenando a la República Dominicana con el tema de las parturientas, así como con otras situaciones. Hoy un nuevo informe, esta semana se divulgó, donde ellos exigen que se elimine las deportaciones de las parturientas, que se elimine también la discriminación y el trato que se les da aquí en el país. Y tomamos como referencia justamente los datos que está ofreciendo Salud Pública, donde, de acuerdo a la información que ellos nos dan, la República Dominicana ha gastado más de 10.000 millones de pesos dando asistencia, que cada parto sale entre 250 y 800 dólares, y sin embargo, en el país, en el último año, más de 30.000 han dado a luz en nuestro territorio, y nos gustaría saber su postura al respecto, así como de otras cosas que vamos a ir debatiendo. Bueno, yo creo que el pueblo dominicano tiene que comenzar a aprender a ignorar a las Naciones Unidas, a la OEA y a todos los órganos y estados extranjeros que intervienen en ese aspecto de la política interna de la República Dominicana, porque la política migratoria corresponde a una política de seguridad interior del Estado. Y digo que le tenemos que hacer poco caso porque esa es una burocracia que funciona de manera habitual. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un órgano que funciona en Ginebra, Suiza, y cada 2 años creo que es, hacen o cada año, creo que lo están haciendo cada año, en un momento era cada 2 años, ellos hacen un informe sobre la evolución de los derechos humanos en todos los países del mundo. Eso funciona de una manera que el Estado Dominicano puede perfectamente incidir en el resultado del informe. Sí. Pero desgraciadamente la burocracia del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los órganos que tienen que ver con el tema migratorio no ha permitido un manejo adecuado. Y te lo digo porque yo viví la experiencia. Yo estuve en Ginebra defendiendo a la República Dominicana y te puedo decir que los resultados del informe que yo obtuve, o el equipo que fuimos, sí, fueron bastante satisfactorios. Pero obviamente eso implicó una proactividad del Estado Dominicano. Porque ¿cómo funciona eso? Ellos designan un relator, ese relator viene al país, se reúne con personalidades, es un relator que viene de un estrato, de un perfil de ONGs, un intelectualoide de esto, sí, que hacen, yo recuerdo que me tocó un señor apellido Pastor, un colombiano, y se habla de la República Dominicana como suelen hablar esos intelectuales que le encanta sostener tesis vinculadas al descubrimiento de que si los ángeles tienen sexo o no. Sí. Entonces te hacen un informe. ¿Y con quiénes hablan cuando vienen aquí? Bueno, con sus pares, gente de las ONGs, etcétera. Y yo te decía que desde ese momento que esos ciudadanos vienen aquí, tiene que ser del conocimiento de los órganos del Estado y hay que tratar de forzar que ellos hagan el contacto con las instituciones para que puedan rendir un informe fidedigno. No, que por lo menos consigne, sí, la versión del Estado. Eso no suele ocurrir. O sea, siempre ellos se van con sus relatos y no toman en cuenta ni investigan lo que el Estado invierte y lo que el Estado hace. Y lo peor no es eso, José. Lo peor es que a veces reciben cooperación de personas del mismo Estado
por ejemplo, en el que a mí me correspondió participar, una embajadora adscrita a Cancillería era prácticamente la contraparte que estaba desacreditando al Estado Dominicano. O sea, dominicanos prestándose para justamente condenar a la República Dominicana. Yo quiero decir esto en tu espacio para que la gente sepa cómo llega eso aquí. O sea, hay en gran medida una desidia de parte del Estado Dominicano y de su burocracia, especialmente del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese sentido. O sea, ¿por qué? Y te cuento, por ejemplo, que siempre va una comisión interinstitucional a ese evento en Ginebra. Y normalmente, pues, oye, yo solía asistir. Sí. O al menos en ese año yo asistí, con excelentes resultados en el informe. El reporte del relator fue bastante negativo. Sin embargo, nosotros fuimos armados, con videos, con fotos, con documentos. Informe financiero. O sea, ahí había de todo. Informamos sobre el tema del gasto en salud, todos esos detalles. Sí. O sea, la profusión de información fue inmensa. No fue fácil, porque te puedo contar como anécdota y creo que puede ser muy útil para que la gente comprenda cómo llega eso aquí, que es muy importante. Que yo tuve que echar un pleito con los demás compañeros que andaban en la comisión. Porque yo redacté un escrito, que fue el que se usó, y yo mencionaba que, porque siempre nos sacan el tema de la matanza del 37 como una prueba de que son históricas y violentas las relaciones entre haitianos y dominicanos. Ese es el punto de referencia. Y que nosotros ejercemos una actitud violenta de abuso con los haitianos, y este es el ejemplo, el mejor ejemplo. Yo recuerdo que yo consigné en mi escrito que el 37 quedaba más lejos que el 39 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y que yo no veía que a Alemania le sacaran en cara la matanza del holocausto de los judíos, que fue peor que el caso de los haitianos en la República Dominicana. Un caso gravísimo de millones de personas envueltas, porque aquí se dice son tantos, pero nunca eso ha sido documentado, eso son versiones. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta, y que yo recuerdo que tuve que envalentonarme y decir, señores, el Estado Dominicano tiene su forma de funcionar, ustedes representan otras instituciones. Ahora, el jefe de esa política en la República Dominicana soy yo. Por encima de mí está el presidente. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para referirse a esta política, tiene que repetir lo que yo le mande. Es decir, que yo voy a decir lo que debo decir. Claro. Y efectivamente, lo dije. Digo, a mí el único que me puede desdecir es el presidente. Si él me da una orden en contra, ya yo o me voy del gobierno o lo obedezco. Porque él es jefe de su gobierno, es jefe de gabinete. Pero yo voy a decirlo. Si ustedes quieren que yo no lo diga, llamen al país y díganle que el presidente que me llame y me dé una orden. Ya de ahí para adelante yo sé lo que hago. Y le dije, y a una viceministra, digo, usted sabe que eso es así. Y me dijo que sí, que sabía que era así. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede salir a hablar de migración. Claro. Lo que no diga migración, no es lo que diga el MIREX. Claro. Entonces yo te digo porque los resultados que obtuvimos en ese informe fueron muy satisfactorios. Reconocieron todos los avances que había en el cuidado de los obreros que vienen a los ingenios. Sí. El cuidado sanitario, el tema del salario, el hecho de que la justicia había reconocido darle los beneficios laborales aunque no tuvieran documentos. Todas esas cosas salieron en ese informe, se reconocieron, se reconoció el gasto en salud. Obviamente nos dieron uno que otro pelliquito, pero se defendió con dignidad. Pero hablaron de grandes avances. Sí. Yo creo que en un escenario así mejor no puede ser el informe. Ahora, ¿por qué se logró eso? Porque había una proactividad. Y yo puedo hablar de la experiencia. Cuando esa audiencia pasa, por ejemplo, ¿qué pasó? Fue una audiencia muy concurrida, estaban todos los embajadores. Sí.
Hasta el mismo embajador de Alemania fue de los primeros que estaba ahí en fila para hablar conmigo y muy consciente del problema, de la carga, todos los embajadores de los Estados Unidos, muy conscientes de la carga que lleva la República Dominicana. Y cuando vino el informe, vino en términos satisfactorios. ¿Qué pasa? O sea, que de ahí en adelante se descuidó la política de cómo se debe tratar o se llenaron de miedo los que tenían que defendernos. No. Cuando se iba a conocer la audiencia para emitir el siguiente informe, ya en momentos en que nosotros teníamos una relación bastante compleja, sí, había salido la sentencia 168-13. Sí. Gustavo Montalvo presionó al presidente y a mí me hicieron parar en España. Yo estaba en camino a Ginebra para lograr, con resultados nunca vistos. Sí. Y yo voy igualmente preparado. Y ahí lo detuvieron. Y me mandaron a decir en España, y mandaron un muchachito ahí que fue a decir, sí, nosotros vamos a mejorar. Y ahí vino el ramplimazo otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese informe se rinde, ¿a dónde llega? Ellos no se lo mandan a la prensa. Ellos se lo mandan a la Cancillería. Sí. Y la Cancillería es la que lo distribuye aquí. Oye, esa vaina. Entonces, pero cuando tú tienes, por ejemplo, un gobierno, un presidente que por un lado te dice, Haití tenemos que abordarlo, la comunidad internacional. Entonces tú tienes un canciller en otra dirección, el presidente del Instituto Nacional de Migración en otra dirección. El gobierno en una crisis de identidad. Porque tú tienes un presidente que se va a hacer una valla perimetral, que yo no me acaba de convencer, sí, porque la estructura que estoy viendo no es para enfrentar los problemas que eventualmente pueden suceder, claro, ahí. Pero yo lo reconozco como un avance histórico. Entonces, cuando un presidente te está actuando de esa manera, y tú ves que él es indiferente frente a una Cancillería y un Instituto Nacional de Migración, que son los que están gravitando, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? El déficit que nosotros tenemos no es porque las Naciones Unidas nos están atacando, ni porque la OEA nos ataca, ni porque Estados, sí, Unidos, Canadá, Francia, el que sea. El déficit que nosotros tenemos es en la gestión del problema en la República Dominicana. Que no nos ponemos de acuerdo a nivel interno. No, es que es un tema de gobierno. Es un tema de gobierno. No hay una visión definida central de lo que se debe hacer. Bueno, yo fui parte de ese tema y parte que gravitó en el problema que nosotros no fuéramos del gobierno de Danilo Medina, gravitó enormemente todos esos eventos, porque fueron muchos eventos, el reglamento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el reglamento de la Ley 169, sí, que fue bajándonos los pantalones para que se hiciera aquí lo que estaban dictando los organismos internacionales. Y en ese contexto fue una pelea permanente con el gobierno. Llegó un momento en que nosotros no estamos haciendo nada aquí y no fuimos. Sí, recuerdo. Pero, entonces, ya lo que te estoy diciendo, el tema es, lo que el presidente ha dicho es muy positivo. Este es un problema internacional. Este problema hay que resolverlo en Haití. El contribuyente dominicano no puede seguir siendo el responsable, o vamos a decir, el financiador del universo de dramas que vive Haití. Sí. La República Dominicana no tiene ninguna responsabilidad en esa desgracia. Porque nosotros no fuimos los que lo trajimos de África, nosotros no fuimos los que pusimos una colonia ahí, que no la vieron como colonia, sino como un hato, eso era una finca, sí, donde habían esclavos, eso era todo. Por eso era de las colonias más ricas del mundo en su momento. Entonces, nosotros no tenemos responsabilidad histórica, al contrario, hemos salido lesionados. Desde el hecho de tener que compartir una isla con una identidad diferente, a la pérdida de territorio y a tener que soportar los costos del universo de dramas de Haití, nosotros somos los que estamos pagando todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Naciones Unidas va a seguir diciendo lo mismo, OEA va a seguir diciendo lo mismo, y los dominicanos lo que tenemos que prepararnos para elegir autoridades que estén claras con este tema. Porque mientras nosotros sigamos eligiendo presidentes, aliados con ONGs
y con élites empresariales, con oligarcas que son también beneficiarios de este tema. De este tema ¿Por qué? migratorio. ¿Por qué no quieren los haitianos aquí? Porque no lo quieren en Miami, en Balsas, porque no lo quieren en Canadá, porque no lo quieren en Chile, no lo quieren en ningún lado. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, esa isla, porque así es que nos ven, Sí. porque ellos son los que tienen sus prejuicios raciales, esos países del primer mundo. Ellos son los que impulsaron la esclavitud. Aquí nunca existió esclavitud, existía en la ley, pero de hecho nunca existió. Sí. Aquí la mezcla de los negros, africanos, indios y los españoles viene desde el mismo siglo XVI. Sí mismo es. Y en el siglo XVII se profundizó cuando nosotros pasamos a ser un territorio abandonado prácticamente. Aquí los esclavos que habían aquí, entre comillas, se casaban con las hijas de sus amos. Porque no habían hombres con qué casar a las mujeres. Siglo XVII, la historia está ahí. Por eso es que nosotros somos, yo diría que lo que decía el profesor Vasconcelos, la raza cósmica. Sí. Yo digo que el punto de partida de la raza cósmica es la República Dominicana. Porque aquí nunca han existido prejuicios raciales, aquí se bromea con ese tema. Entonces, cuando tú te pones a mirar todas esas cosas, yo digo, bueno, nosotros no podemos seguir. El déficit está en el elector dominicano. El elector dominicano se deja acorralar con políticos que no tienen una agenda definida y clara con este tema. Aquí lo que tenemos que hacer en el 2024, que cuando vayamos a elegir un presidente, lo primero que sea que tenga claro es un historial de definiciones con este tema. El tema migratorio. Porque este tema es el tema más importante de la República Dominicana. Claro, porque estamos viendo justamente cómo nuestros recursos se van en no atender a nuestros ciudadanos, sino en extranjeros. Pero antes que vayamos a cualquier otra inquietud tuya, para que tú veas de qué manera ese problema gravita en la mala calidad de la vida del dominicano. Hay cosas que no se ven, porque por ejemplo, el tratamiento, el abordaje integral de este problema, la gente dice, pero usted fue director de migración y usted no hizo nada. Sí, eso. Bueno, desconocimiento de cómo funciona el Estado. Migración no es responsable de la seguridad fronteriza, es un tema de Fuerza Armada. Migración es responsable de los puntos de control fronterizo en lo que tiene que ver el control de los pasaportes. Y eso está ahí, que funciona, que cuando tú pasas un pasaporte, llega a la base de datos de migración, que es el libro de extranjería, en 6 milisegundos. Eso lo dejé yo así y sigue así. Y sigue funcionando. Entonces, eso no es problema. El problema de nosotros es que no tenemos frontera, que tenemos peajes, que tenemos corrupción, que tenemos problemas y militares, transportistas, haitianos, dominicanos, de todo metido en el problema. Entonces, yo te decía, antes de que tú te vayas a otro aspecto, tú has visto un informe que rueda por ahí de Banco Mundial y de algunos centros de pensamiento, incluso dominicanos, que hicieron un estudio sobre el nivel salarial de la República Dominicana, que dice que nosotros estamos ganando salario a nivel de 1990. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con los haitianos? Sí. Muy sencillo, eso solo es posible en este país. ¿Por qué? Porque si tú te hablas con un economista, lo primero que te va a decir, el salario funciona en base a la oferta y la demanda. Si hay un exceso de oferta, el salario se deprime. Si hay una escasez o por lo menos el mercado está satisfaciendo la demanda, pero es un poquito más restringido, entonces el salario se eleva. Sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, un 54% de informalidad, es como la prueba de laboratorio que te dice, esta patología es positiva. Sí. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, que nosotros tenemos una informalidad en el mercado laboral. ¿Y qué significa informalidad? Que el 54% de los trabajos en la República Dominicana son informales, no pagan seguridad social. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Porque
tú tienes, por ejemplo, al de la Dirección General de Impuestos Internos, porque este tema no ha sido mal manejado por este gobierno, Sí. es por todos, Sí. que hay una resolución del año 2007 que ningún gobierno la ha querido quitar. Y yo tengo cartas Sí. escribiéndole a los directores mientras yo estuve en migración, mire, esto es ilegal. Que la quiten. ¿Cuál es esa Claro, resolución? claro, y es una resolución que autoriza, por ejemplo, a los constructores a oponer como gasto eh, la nómina Sí. de personas indocumentadas. No. Entonces, eso sí es bueno. Pero ¿cómo funciona? Oh, pero, Pero ven ¿qué acá, tigueraje? pero hay una resolución vigente Sí. que se le reconoce a los constructores eso. Y no ha habido forma de, Y a lo del eliminarla. sector agropecuario. Entonces, cuando ellos reportan gastos, reportan lo que les dé la gana. Así sí es bueno. Entonces, tú me estás diciendo, es que yo le pago lo mismo al haitiano. Sí, es verdad. La mayoría le pagan lo mismo. Sí. Ahora, ¿y los costos de la formalización del trabajo? Y ese temita de que tú te pones un reporte de nómina de lo que te dé la gana. Sí. A insistencia mía, porque yo tengo los documentos. De las veces que usted lo fue a solicitar. No, pero para que porque Sí. yo dije, mire, esto está violando la ley. Sí. Y me reuní con el director de Impuestos Internos y se lo dije a todos los que conocí y se lo sigo diciendo. Por ejemplo, yo me voy, yo le mando una carta a la Seguridad Social. La Seguridad Social no reconocía el documento de migración para registrar extranjeros. Pero la ley de migración dice que el documento de identidad de los extranjeros en la República Dominicana lo emite migración. Sí. Entonces, aquí hay una cultura de que se le da una cédula de extranjero. Eso es para fines de recaudación en la Junta Central Electoral. Claro que sí. La Junta Central Electoral no tiene por qué estar en eso. Y ya lograron meterlo en la ley, creo que en una reforma de esa. Y ahí pasó. Porque yo le advertí a ellos, ustedes no tienen calidad legal. Pero ahora parece que en una reforma de esa metieron el tema de dar la cédula de extranjería. ¿Para qué? Entonces yo le decía, no, el documento con el que se tiene que trabajar, porque el que acredita aquí, la que acredita migración. Entonces, para yo lograr que se aceptara el carnet de migración, ¿tú sabes para qué? ¿Para qué? Para que la Seguridad Social pagara. O sea, recibiera Para que pagos recibiera el con pago. ese carnet. Sí. Porque si con ese carnet la Seguridad Social tenía que cobrarle a los empleadores. Ya tenía un fondo de donde Y iba no a tenía aparecer la el excusa dinero. de que no tienen cédula, ¿tú me Claro. entiendes? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando tú te vas, por ejemplo, y tú ves, Central Romana tiene casi 12,000 empleados. Eso era lo que tenía cuando yo estaba. Sí. Y apenas un 3%, 2 y pico por ciento tenía documentos. Ay, mi madre. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero esos sectores que son los que emplean masivamente, caña de azúcar, al sector agropecuario, pero los oligopolios, ¿eh? Sí. Porque yo no estoy hablando del productor chiquito que tiene que echarle mano a lo que aparezca. Los que van al palacio, los que tienen fuerza para decir, mira, Sí. entonces esos son los que también inciden para que este status quo permanezca. Que no le conviene que haya un orden. Este es el status quo del caos migratorio, del caos, del desorden de Haití trasplantado aquí. Entonces, te digo eso para que tú tengas una idea de qué manera ese problema incide. Porque nosotros estamos ganando salario como debimos haberlo ganado en 1990. Claro. Pero pagando la canasta básica del año 2022. Sí. No, y sobre todo con una sobreoferta justamente de esa mano de obra que no es dominicana. Entonces ahí que viene el problema, donde los dominicanos no es que no quieran trabajar, sino que no se facilitan las condiciones porque si está muy por debajo de lo que debe recibir, prefiere hacer otras actividades y no de esas a las que están sosteniendo básicamente esos sectores productores. Y se puede hacer a través de políticas públicas que nosotros desde la Fuerza Nacional Progresista siempre hemos planteado. Por ejemplo, aquí se le da a la gente Bonogá, Bonolú, sí. Un reguero de solidaridad, pero tú no puedes trabajar. O sea, ese es el subsidio de la vagancia, es ese. Así es. Entonces, lo cual es una política de Estado impulsada por Naciones Unidas, porque yo quiero que tú sepas que todas esas políticas, en general, la inteligencia que alimenta a Naciones Unidas sobre este tipo de agenda,
está en la OCDE. Entonces desde ahí van los enlatados, empiezan, las Naciones Unidas va asumiendo, porque esos son los jefes, que son los países más industrializados, las economías más fuertes del mundo, el poder económico, político más importante del mundo, tanto privado como público. Eso no se ve, eso no se menciona, pero de ahí es que sale la inteligencia que dirige Sí. Naciones Unidas y ellos ejecutan todo eso y nosotros somos víctimas de esa situación. Entonces, que multiplican la pobreza. Esas políticas son respaldadas por Naciones Unidas. ¿Por qué nosotros no cogemos ese dinero que estamos dando y le decimos, mira, ese ciudadano prefiere tener con qué subsistir, no tiene que trabajar, pero tiene con qué comprar lo básico? Pues dice, mira, yo te voy a dar bono gas, pero si tú trabajas en el sector agropecuario, te lo sigo dando. Claro. O te puedo dar un extra para que tú trabajes ahí. Ya, o le digo a los empleadores, mire, sectores débiles, porque los Estados Unidos hacen eso, todos los países en Europa, uno de los grandes problemas que hay con la Unión Europea es que se subsidian sectores como el sector agropecuario. La seguridad social, el gobierno, en vez de estar gastando ese dinero en eso, debe decir, bueno, mira, yo voy a subsidiar un porcentaje de la seguridad social y tú aguanta el otro. ¿Para qué? Y yo al mismo tiempo le voy a dar el bono gas, el bono luz, la solidaridad, todos los programas sociales, conforme a los perfiles de cada programa, se lo doy si me están trabajando sector agropecuario. ¿Por qué tú aquí consigues un préstamo para comprar un Mercedes-Benz? Y perdóname que use una marca, o cualquier vehículo de alta gama, para no mencionar cosas. Tú compras un vehículo y cualquier banco te lo da. Y hacen ferias para eso. Pero yo nunca he visto una feria para vender maquinarias de mecanización agrícola. No, absolutamente nada. Yo nunca he visto, por ejemplo, que hayan, aquí se ese tipo de importación debe estar exonerada para que la construcción y la agropecuaria sean mucho más técnicas, mucho más profesional y avance mucho más. Y a que aparece el dominicano para trabajar. Claro que sí. Y si tú sabes que al final de cuando tú cumplas todos los años que debes cumplir, tú vas a tener tu pensión. A pesar del salteo que también puedan ser las AFT. A pesar del salteo que sean las AFP. Sí. Que nadie lo puede negar. Entonces, tú también vas y trabajas porque que tú estás obteniendo beneficios. No, ya tú estás mirando más allá en el futuro y estás pensando que vas a ver un momento donde te vas a poder retirar. Volviendo al tema del muro, ¿qué le ha parecido esta iniciativa del presidente de la República Dominicana, donde se pretenden invertir 1.750 millones de pesos en una etapa en la que se van a cubrir más de 300 kilómetros? Bueno, 300 no, porque son 190 que tenemos de norte a sur, creo que. Bueno, eso es lo que se había dicho, aproximadamente unos 300. Habría que ver si es que se va a haber un doble reforzamiento o algo. Es probable. Por ahí. Mira, lo que yo he visto hasta ahora y las explicaciones que se dieron en el primer Picasso, ¿verdad? Sí. Pusieron una recreación de lo que sería la valla. Yo creo que esa valla, yo lo digo medio jocoso, tú ves, como lo decimos los dominicanos, una crisis fuerte en Haití se la va a comer con yuca. Ay, ay, ay. Porque no le veo a esa valla, pero a pesar de eso, yo felicito al presidente Abinader, porque ya sí se hace, porque he visto que se comienzan muchas cosas que después se quedan ahí. A un lado. Bueno, hicieron 23 kilómetros hace un tiempo y ahora entonces están retomando una etapa de unos 50 kilómetros ahora la que el presidente estaba inaugurando. Bueno, de eso incluso desde el gobierno pasado se hizo una... Pero lo que te digo, eso no es un muro. Hay que ver lo que son muros. Sí. Muro es el que está construyendo Arabia Saudita, por ejemplo, que va a acercar su territorio completo. Entonces... estamos hablando de muros. Sí. Pues tú haces un muro, tú tienes que hacer un muro. Obviamente la tecnología juega un papel, ellos han dicho. Hay que esperar, a ver, a mí no me gustaron algunos aspectos. Por ejemplo, yo vi que los centros de monitoreo y control van a estar en la misma frontera.
y yo creo que el centro de monitoreo y control debe quedar remoto. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la iglesia en Manuel Lutero. Claro. Porque el centro de monitoreo y control es una forma de tú ejercer un control cruzado. Incluso tiene que haber un centro de monitoreo y control, yo diría que interagencial. Migración debe tener un centro de monitoreo y control de eso. Y lo debe tener, debe crearse algo aquí remoto, donde el personal que está aquí no tenga nada que ver con el que está Claro. allá. No, y para que haya un doble registro de ante una eventualidad o que allá quieran facilitar las condiciones para que ingresen, aquí se dé cuenta quiénes fueron los que hicieron Porque eso. el centro de monitoreo y control está concebido, porque yo conozco el proyecto, yo concebí un proyecto mucho mejor que ese, pero ¿qué pasa? Ese proyecto, ¿para qué el centro de monitoreo y control? Con un contrapeso. Sí. Ese es como, vamos a decir, que el que proporciona la información de inteligencia, la logística, de decirle a la unidad de los soldados, trasládese a las coordenadas tales que ahí hay un movimiento de tal. Porque la cobertura es imposible, pero si tú, por ejemplo, no ganamos nada con tener la valla fronteriza, si no se repara la carretera internacional debe ser reparada. Sí. Porque el problema es que tú tienes que crear las condiciones para que las tropas puedan accesar a los puntos donde sean necesarias. O sea, que hay que hacerse, tiene que hacerse ese trabajo con la carretera. O sea, son muchas cosas. O sea, yo particularmente felicito al presidente, lo considero un evento histórico, porque hay que ser sopesado, Sí. porque realmente a mí no me interesa criticar por criticar. Creo que es un avance, pero tú puedes apostar que si los vinchistas llegamos al gobierno, ahí se va a hacer un muro de verdad. Un muro de verdad. Claro. O sea, con mucho más fortaleza, Pero claro, porque con algo que represente la manera... José, cuando tú tienes una diferencia tan grave como la que nosotros tenemos respecto a Haití, y te la digo rapidísimo, una economía 10 veces mayor que la haitiana. Para comenzar, a un haitiano jornalero de la construcción de aquel lado le pagan un jornal Como $3 diarios. $5 diarios, pues tú y cruza aquí, si tienes cierto nivel de experticia, te va a ganar $45. Con todo y que no es un empleado formal. Sí. Si tú estuvieses de aquel lado, ¿qué tú haces? No, con obligado, hijos y con familia. Viene para este lado. Yo vendría, pero muerto de risa. Sí. Y se me importa un comino, lo que sea. Claro. Y peleo con cualquier... Un tema de supervivencia. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer una política de seguridad fronteriza fuerte. ¿Para qué? Para que de aquel lado se haga lo que nosotros le llamamos un pequeño plan Marshall. Para que desarrollar Haití. Porque mientras Haití no se estabilice, mientras Haití no se relance, y eso no lo van a poder hacer los mismos haitianos. Sí. Los haitianos tienen que obligatoriamente que ser administrados por la comunidad internacional y durante un tiempo. Y luego ir creando las condiciones para ir entregando en manos de ellos la propiedad de su destino. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tampoco puede ser una cosa para toda la vida. El tema es tú invertir en educación, antes que nada, en política sanitaria, infraestructura, institucionalidad, porque mientras tú tengas ese desorden que hay ahí, que son incapaces de llegar a un acuerdo para nada, va a ser imposible. Además, ¿con qué? Sí. ¿Con qué recursos? Imposible. Y en las investigaciones que usted ha realizado a lo largo de los años, ¿usted ha podido establecer si es cierto o no que existe un plan para fusionarnos, un plan maestro que lleve a la fusión de la República Dominicana y Haití? Mira, el plan existe como parte de... Cada quien tiene un interés. Aquí nada pasa porque nadie es devoto de la Virgen Santísima ni nada. Sí. Las potencias tienen un interés, no quieren los haitianos en sus países. No quieren pagar el costo de rescatar a Haití. No quieren echarse el problema de tener que administrarlo. Sí. A menos que tú veas que mañana en Haití aparezca petróleo por un tubo y siete llaves, que oro,
diamantes, Ahí cosas. sí lo hicieron. Entonces, eventualmente ahí sí puede haber interés. Si en Haití aparece un recurso natural, entonces puede ser que yo diga, pues vamos a administrar a los haitianos un tiempo Sí. ahí sí. Pero mientras tanto, el tema es tan consciente de que ahí no pueden seguir viviendo, porque es que cuando tú te vas, que los científicos te dicen que el territorio haitiano apenas un 3% del Wow, sí, de territorio, la capa boscosa. Tiene no, capa no, de boscosa. 1,75 creo que está, Sí. que apenas un 3% creo que está en condiciones para la vida humana. Ay, 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 ay. Entonces, cuando tú tienes una población de 10 millones de habitantes en esas condiciones, con una economía tendente, por ejemplo, te digo, somos una economía 10 veces superior, pero el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, bueno, antes del COVID, Sí. tenía una proyección de crecer probablemente para el año 2030 a unos 200 mil millones de dólares. Ha ido Sí. incrementándose y la idea es que estos 10 años nos iban a llevar 200. Esa era la previsión que más o menos había. Con un incremento poblacional razonable, porque de este lado la gente se planifica. Sí. Eso significa que eventualmente el Producto Interno Bruto per cápita en la República Dominicana se va a incrementar, lo que significa que eventualmente si hay una distribución adecuada de riqueza, de este lado va a haber un nivel de vida muy superior. ¿Qué pasa con con el tema de Haití? Bueno, la economía matemáticamente va a crecer, pero en términos reales el crecimiento es negativo, porque el incremento de la población en Haití es muy superior al de la República Dominicana. Entonces, cuando tú tienes un país que tiene un Producto Interno Bruto de 9 mil millones de pesos, mientras nosotros ya vamos como por 80, y tú tienes una población en crecimiento, cuando tú distribuyes el Producto Interno Bruto en la población, el Producto Interno Bruto per cápita, en vez de crecer, va a decrecer. Wow. La población, y te estoy dando muchos datos porque yo sé que a ti te sigue mucha gente, para que la gente entienda, porque cuando la gente nos dice a nosotros antihaitianos, yo me muero digo, pero mira, de los estereotipos son una cosa grande. El que no quiera ver estos datos es porque es un torpe o un manipulador. Sí. O es torpe o es manipulador. Pero yo te digo, ¿qué va a pasar en Haití? El Producto Interno Bruto per cápita va a crecer negativamente, en términos matemáticos. Porque a pesar de que se produce un crecimiento matemático, pon tú que lleguen al 2030 a 20 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Muy bien, pero ¿cuánto creció la población? O sea, el crecimiento vegetativo de esa economía, ¿cuál fue realmente? Entonces, cuando tú lo distribuyas entre la población, ¿qué tú vas a tener? Un crecimiento negativo. Porque aunque matemáticamente te creció, la gente va a recibir menos de lo que está recibiendo ahora. Sí. Esa realidad nos plantea a nosotros un desafío, al que se suma el desafío demográfico, hablando de población, sí, que conforme a los expertos, la isla para la década del 2030 al 2040 va a tener una población aproximada de 30 a 40 millones de habitantes. Es mucho. Entonces, demasiado. Entonces, cuando tú te pones a mirar eso con el drama del sistema boscoso de Haití, que no existe. No, prácticamente. Que las cuencas hidrográficas de Haití, la más importante es el Artibonite, por ejemplo, y tú te ves el Artibonite en las cuencas altas, sí, que son dominicanas porque nace aquí, están siendo depredadas porque Haití tiene una matriz energética de leña y carbón. Donde se llevan todo ese carbón de entonces, aquí para cocinar. Cuando tú te metes a Google Earth, que cualquier amigo que nos esté mirando puede meterse, claro, y buscar en Google Earth y acercar el mapa, va a ver de qué manera las cuencas altas, o sea, el sistema montañoso que está al lado de la frontera está siendo impactado.
Yo los mando a que se vayan ahí porque como a mí me dicen anti-haitianos, para que vean el impacto que estamos pagando. Pero ¿quién va a ser la víctima eventualmente de eso? La República Dominicana. Sí, por un lado, porque algunos de esos ríos recorren una parte aquí y nos dan algo, Sí, incluyendo el masacre que nos lo querían desviar. también. Pero la principal víctima va a ser Haití, porque cuando Haití no tenga el artibonite, que es el con el que ellos irrigan la escasa producción de arroz que tienen en la zona norte, ¿qué va a pasar? Bueno, Entonces, ¿de dónde vamos a beber agua, José? bueno, habrá, Entonces, está difícil. entonces, con una situación así, ¿tú crees que esa verjita se la No comen o puede. no se la comen con yuca? Ahora, tenemos que, de todas maneras, ponderar el avance que significa y reconocérselo al presidente Abinader. Al presidente. Porque sea lo que sea, es un paso histórico. Y con relación a estos temas, donde se está hablando de el habitante fronterizo, el gobierno inició un proceso para dotar de un carnet a esas personas de nacionalidad haitiana que se desplazan justamente por la frontera, y después entonces se retiró porque hubo muchas reacciones en contra de esto, pero yo veo por ejemplo a uno de los alcaldes de Dajabón, al alcalde de Dajabón del municipio cabecera, solicitando que sí, que se tiene que dar ese carnet del habitante fronterizo. Esto no es una amenaza para la República Dominicana y no pudiera ser esta una puerta trasera para legalizar a todas esas personas para que se queden en nuestro territorio. Mira, el tema del habitante fronterizo a mí no me preocupa tanto como me preocupa la ocupación de los habitantes fronterizos. De aquel lado que te está mudando para acá. Sí. Ya tú viste que aquí salió en una ocasión que comunidades haitianas construyeron su cementerio de este lado. Sí. Escuelas dominicanas a las que le pusieron la bandera haitiana, porque ya ahí todos los alumnos eran haitianos, esa escuela era de ellos. Y yo tengo un levantamiento de que ya es preocupante la presencia de una ocupación significativa en la frontera. Ahora, eso me preocupa más porque todo eso está ocurriendo de una manera informal. Como en la frontera no hay vida, como dice el pueblo, las poblaciones que existían en la frontera, tú lo puedes ver hasta sobravolar. Tú recorres la frontera, pero hasta del aire tú lo ves. Sí. Comunidades enteras que ya son fantasmas porque no hay nadie. Esa gente se viene a engrosar cordones de miseria en las ciudades grandes para poder conseguir trabajo, porque allí no tienen nada que hacer, y terminan rentándole esas viviendas a ciudadanos que viven en Haití, que son haitianos, pero que ya se mudan de este lado Sí. porque ahí le alquilan una casa, o sencillamente la casa está abandonada y la ocupan, etc. El habitante fronterizo es una figura migratoria que está en la ley, está en el reglamento, se usa en todas las fronteras del mundo. Por ejemplo, tú cuando viajas, ¿qué haces? Tú presentas tu pasaporte, te ponen Sí. un sello, pero tú viajas de vez en cuando. Pero cuando tú vives en una frontera terrestre, que tú vienes habitualmente a comprar productos, que tú eres un empresario, tú te imaginas que te tengan que sellar 2 veces entrando y saliendo tu pasaporte todos los días. Entonces, eso genera un problema operativo. Ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, con la tecnología y el control biométrico, etcétera, que migración está preparada para eso. El carnet fronterizo sí se maneja como dice la ley y el reglamento. El carnet fronterizo puede ser, Puede ser positivo. es viable. Ahora, ¿por qué tú dirás, bueno, usted me está diciendo que usted lo ve como algo que puede ser interesante? Claro, porque te permite que el Estado asuma el control del movimiento que hay ahí. Con el registro de esas personas y todo lo demás. Exactamente. Entonces, si se comete algún delito, ya pueden identificarlo mucho más fácil. Si van a hacer cualquier transacción o lo que sea, pueden saber quién es que la está haciendo. Y que esa persona entre en la mañana y tiene obligación de irse a más tardar antes del cierre de la puerta. Sí. Y si falla eso, pierde su estatus. Sí.
pero que eso está concebido para empresarios, para comerciantes, que vienen aquí, ¿qué hacen? A comprar bienes en los negocios de Dajabón y se van de aquel lado a revender, etcétera. Eso no es problema. Nosotros hicimos un levantamiento en Dajabón porque yo iba a impulsar el carnet fronterizo. No en la forma que se estaba haciendo ahora, porque primero, el carnet fronterizo conlleva, antes que nada, un acuerdo binacional. Porque se usa en la frontera con México, se usa en toda la frontera terrestre hay. El habitante fronterizo. Es una figura que se maneja con facilidad. Por ejemplo, yo una vez crucé de Paraguay a Brasil sin que me hicieran control migratorio. Con un carnet. Porque yo fui en un carro con unos amigos paraguayos que me habían invitado a Ciudad del Este y cruzamos. Fuimos y cuando cruzamos para ir a la garganta del diablo, que fuimos en turismo, bueno, mis anfitriones nos invitaron para eso. Entonces fuimos a ver este espectáculo de la naturaleza. Y recuerdo que ellos tenían un control electrónico, como están autorizados. Ahí no había nadie de migración. Control electrónico, le toma la huella, una foto. El que cruzaba, no sé cómo es. Sí. No, el que tú cruzabas en el carro, parece que en el carro había, y ya ellos tenían un registro, quién era que iba para allá. Nosotros entramos y después regresamos a Paraguay. Eso es normal que se haga también con controles, presentando un carnet. Ahora, el tema es que no se había hecho el acuerdo binacional, porque eso se hace siempre recíprocamente. Que haya un Estado funcional. Exacto, se hace recíprocamente. ¿Cuál es la objeción que nosotros le hacemos a la figura? Que nunca hemos dicho que sea ilegal. Es legal. La objeción es que tú haces ese tipo de acuerdo, porque requiere... el migración no puede salir a repartir ese carnet porque le da la gana. Tiene que hacerlo en virtud de un acuerdo con Haití, escrito. Sí. Un protocolo diplomático entre ambos países que diga cómo va a funcionar y a qué se comprometen los haitianos, a qué nos comprometemos los dominicanos. Ese es un carnet que sirve estrictamente para entrar a la provincia de Dajabón, de donde te fue autorizada. Tú no puedes coger con ese carnet y aparecer aquí en Santo Domingo. Exactamente, ni puede venir a trabajar, ni puede nada. Sí. O sea, que con esos controles se puede trabajar el tema de, primero, el acuerdo binacional. Ahora, ¿con quién tú vas a firmar un acuerdo binacional? Que no hay Estado allá. En este contexto en que estamos viviendo, que es lo que yo quisiera que la población entienda, nosotros no podemos admitirle un carnet fronterizo a nadie, porque en Haití no hay Estado. Sí, mismo es. En Haití no hay Estado. ¿Con quién tú vas a firmar el acuerdo? Con un gobierno que está ahí pegado con saliva. Sí. Que comparte el control del con gobierno con las pandillas que tienen control territorial de algunas zonas. Entonces, tú no puedes sobre esas bases impulsar, porque para eso tú requieres de Haití. Cuando yo hice los levantamientos a ver si era factible impulsar el acuerdo, nosotros determinamos que de Haití entran y retornan todos los días alrededor de 445 personas en Dajabón, que es la más importante. Sí. O sea, no estamos hablando de una cantidad... De un flujo tan grande. Pero de esos 445, probablemente los que son comerciantes son los mínimos. No creo que lleguen ni a 50 o 100. Porque el resto son, ¿quiénes? Personas que vienen a prestar servicio doméstico. Sí. Que son trabajadoras domésticas en casas de Dajabón. Cruzan y después se devuelven. Y vienen por la mañana y se van por la tarde. Estudiantes que vienen a hacer planes académicos en universidades dominicanas, a veces por una vez a la semana, a veces diario, que vienen a institutos de computadora y cosas de ese tipo. Ese tipo de perfil es el que cruza, y vive de aquel lado. Si hay un levantamiento y se sabe que esa gente entra en el diario, entonces tú puedes ejercer un control, es una forma de tú controlar, porque muchas veces, ¿cómo te cruzan? Por el río. Como nada, sí. Ya. No, ellos cruzan, el servicio doméstico estaba cruzando así. Entonces esto no puede seguir así, entonces vamos a crear la forma y te permite que con un documento de identidad haitiano tú puedas hacerlo. Pero ¿cuál es el problema?
¿Por qué nosotros suspendimos el programa? Porque yo le dije a la OIN, si ustedes logran que los haitianos le emitan sus documentos, pasaporte o cédula, yo trabajo para porque identificarlo. yo le vi, Claro. vamos a trabajar el tema. Y la agencia de OIN, la estación de OIN en Haití, hizo todos los esfuerzos. Ni cooperó el gobierno, ni cooperaron los ciudadanos para documentarse. Entonces, yo dije, yo no lo voy a hacer violando la ley y el programa se canceló. Yes. Entonces, por eso fue que yo, aunque siempre he dicho que no es ilegal, Sí, porque sí, te sí. estoy explicando que puede ser eventualmente No es hasta posible. ilegal. Pero no estamos hablando que se le van a dar 200,000 gente. Eso es para perfiles muy claro. específicos. Claro, no que se haga, pero que se haga bajo un lineamiento, bajo un reglamento, Claro. bajo un orden, Y esto- no abierto a todo el que diga. Y ese grupito del canciller Álvarez y el del Instituto Nacional de Migración, Willy Lozano, salieron a decir que eso lo había instaurado en una resolución mía en migración, manipulando, como queriendo decir, pero Sí. miren que es de lo que habla y No sabe puede de hablar esto, y fue el que lo y él fue el impulsó. que lo impulsó. No. Nosotros dejamos eso muy bien organizado con una resolución, porque por ejemplo, a ti no se te puede admitir en ningún estado con un estatus diferente a la razón por la cual tú llegas. Si tú vienes como estudiante, tú tienes que venir con visa de estudiante y se te admite como estudiante. Por ejemplo, ¿qué pasa? El perfil de estudiante y trabajador temporero no contempla la radicación en el extranjero. Sí. Dice que tiene que radicarse en territorio nacional. Cuando tú ves la realidad de que tú tienes 200 muchachas que cruzan a dar servicio de labores domésticas en casa de dominicanos, La cantidad sí. entonces por ponerte un número, Sí, sí. entonces tú dices, bueno, me están cruzando por el río, déjame hacer que los haitianos la documenten, le damos un carnet para que pueda entrar, eso se puede controlar con biometría y todo, entonces ya tú tienes un control de que esa persona entra y sale, pero además quien lo registra es el patrón, entonces tú sabes a qué casa va a trabajar. Claro. Todas esas cosas nosotros las... Todo eso estaba previsto para entonces, que sea organizado. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en la gestión mía? Bueno, te voy a dar el estatus de estudiante, pero ¿qué es lo que decía la resolución que manipularon para tratar de... Sí. Que no, tú puedes ser estudiante si tú vienes a un plan de estudio semanal, o 3 o 4 veces a la semana, o diario. Entonces tú vienes, pero en categoría de estudiante que reside en Haití. Estudiante fronterizo, trabajador temporero fronterizo, pero yo te exigía todos los papeles. Que no era a lo loco. No era a lo loco, era con todo lo que dice el reglamento, con tu pasaporte, con todas tus cosas. O sea, que eso estaba muy claro. Entonces, ahí como se fue diseñado. El habitante fronterizo se puede emitir con una identidad, que no, aunque no sea pasaporte. Pero eso está sujeto, como te digo, a un acuerdo binacional, que fue el error que cometió el gobierno en ese sentido. En esta implementación. Pero... retrocedieron y ahora ya simplemente... Pero la idea es que mañana puede pasar lo que pasa en Haití. Mientras Haití no se estabilice, nosotros no debemos contemplar que se impulse esa figura. Pues te está diciendo una persona que trató de impulsarlo. De organizarlo. Pero de aquel lado nunca recibimos respaldo. No. Mira, nosotros trabajamos un plan piloto con el ingenio Barahona, el único ingenio que se ocupó de legalizar sus trabajadores, el único. Y llegamos por 2 años a buscar los trabajadores en Haití, traerlos y a retornarlos a Haití cuando llegaba cuando terminaba la zafra. Y yo quiero que tú sepas que esa gente le financiaron los pasaportes, lo pagaron, muchos bananeros lo hicieron también. Pero yo conocí industrias dedicadas al banano y en el mismo ingenio Barahona que le dio trabajo poder documentar todo su... Pero llegó un momento, ellos no tenían mucho porque ellos mecanizaron. Sí. Lo que te digo, que claro, se lograron conseguir la tecnología para depender menos de la mano de obra. Y eran 400 empleados.
y los 400 empleados tenían pasaporte. El único ingenio, no sé cómo sigue eso, pero en ese entonces sí estaba organizado. Ellos le notificaban a migración que iban a buscar los empleados. Nosotros mismos cooperábamos con ellos para que les pidieran la visa de trabajo y todo. Le dábamos su carnet, se lo entregábamos allá, porque todo el papeleo era el empleador con migración. Porque así que la ley lo tiene concebido. Entonces, después, terminado tu contrato, te fuiste para Haití. Si se abre de nuevo, tú vuelves. Entonces, si tú quedaste bien, tú puedes volver. Claro. Porque si le fallaste, ellos dicen, bueno, mira, ahora mismo dicen, yo regularicé uno en el plan de regularización que trabajaba en la finca mía y desde que le di los papeles se fue a trabajar para Higüey, ahora en el turismo. Sí. La ley no permite eso. El que lo contrató debe enfrentar una sanción. Lo que dice la ley y el reglamento es que cuando eso pase, usted tiene que informarle a migración que ese ciudadano se fue. Abandonó. Porque se le concede un permiso para trabajar en esa empresa bajo responsabilidad de ese patrón. Cuando abandona, lo que establece la normativa es cancelarle el estatus y salirlo a buscar y deportarlo. Claro. Entonces, está pasando que por no hacer las cosas como son, pues todo esto se ven perjudicados sectores productivos, muchas cosas que pasan que no debían pasar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de gobierno en la cual la que manda es el jefe, no la ley. Ahí es que está el problema. Y hasta que no logremos como nación abolir esa parte, tendremos todos estos problemas migratorios. Bueno, agradecerle a usted, don José Ricardo, por esta oportunidad maravillosa de exponer con puntos y comas toda esta situación migratoria del país. Yo entiendo que hemos quedado plenamente satisfechos porque nuestra comunidad merece estar muy informada para que asimismo también los que nos escuchan sirvan de voceros y de embajadores ante cualquier acusación que se les haga, porque la República Dominicana ha hecho lo que ningún otro país hace por Haití, y justamente eso es lo que ha querido destacar, y lo que queremos que se resalte es que debemos hacer cumplir nuestras leyes migratorias, porque no ocurre que en otro país alguien que llegue va a andar como quiere, sin ningún problema y sin ninguna regulación. Así que agradecerle su tiempo. Gracias y que, a ti, por favor, y que haya aceptado nuestra invitación. Siempre va a ser un honor. Muchísimas gracias a ti. Claro que sí. Recuerden compartir este contenido para que llegue a más personas y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye.